7 de la mañana, 13 minutos, y está con nosotros el doctor Darío Acevedo, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, aquí en la Hora de la Verdad. Doctor Darío, bienvenido, buenos días. Buenos días, estimados amigos de la Hora de la Verdad, al doctor Fernando Londoño, mis saludos a toda la mesa y a toda la gran audiencia de su programa. Muchísimas gracias por atendernos, doctor Darío Acevedo. En los últimos días conocimos de un informe que hizo el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, donde se documentaba cuando menos 18.000 casos de reclutamiento forzado por parte de los terroristas de las FARC a niños, pues obviamente menores de edad, el 70% de ellos menores de 15 años, en una práctica que ellos dicen es claramente sistemática. Respecto de ese asunto, ¿qué dice, qué tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica respecto al reclutamiento de los menores por parte de la guerrilla? Bueno, lo primero sea decirle a la audiencia y a ustedes que en el tema de las cifras hay muchas diferencias de una institución a otra. No conozco bien, digamos, las bases en las que se funda el Centro de Pensamiento Hernán Echavarría Olózaga para dar esas cifras. Yo voy a presentar las que nosotros tenemos en el Observatorio de la Memoria del Conflicto, no con un ánimo de rebatir, sino de que se piense que esta tarea no es fácil. Y no es fácil porque hay muchas cosas oscuras, hay cosas que no están suficientemente aclaradas, hay dudas, hay incertidumbres. Pero bueno, digamos que nosotros tenemos en el Observatorio de la Memoria del Conflicto, que es un link que se puede consultar en la página web de Memoria Histórica, en la parte inferior, tenemos las estadísticas actualizadas hasta mediados de este año. Y eso nos da lo siguiente, un total de, voy a empezar por los presuntos responsables o victimarios. De grupos paramilitares tenemos registrados 1.583 víctimas. De guerrilla tenemos 4.000, de las diferentes guerrillas, 4.971 menores reclutados y utilizados en el conflicto. Por grupos postdesmovilización, 294, otros desconocidos o que no se han establecido, 28. Grupos armados no identificados, 1.554, y grupos totalmente desconocidos, 9.485. Estas dos últimas cifras de grupo armado no identificado o desconocido es probable que puedan aludir a bandas locales, a grupos de narcotraficantes, a mafias, combos barriales, etcétera, cierto, que reclutan menores de edad. Entonces, nosotros tenemos esas cifras, tenemos cifras por departamento también, por edades, que estoy dispuesto a conversar con ustedes. Doctor Darío Acevedo, un honor tenerlo aquí en la Hora de la Verdad. Yo quisiera preguntarle, como lo hemos reiterado varias veces en el programa a lo largo de estas semanas con diferentes invitados, todos estos registros, todos estos insumos que tiene el Centro de Memoria Histórica y como también lo hizo el ICP y otras fuentes que existen en el país, servirán como un argumento, como un apoyo, como un sustento para buscar la justicia para estos menores, irán a las instancias de las autoridades competentes como un refuerzo, como una investigación que ayude a estos cientos de miles de menores que tuvieron que padecer, digamos, este efecto o esta estrategia macabra de los violentos en nuestro país. Bueno, eso es lo que espera toda la ciudadanía, la población, las víctimas sobre todo, los familiares, las madres de esos niños que fueron arrancados de sus hogares sin conocimiento de todo lo que implicaba ese reclutamiento, que protagonizaban con discursos alambicados, supuestamente heroicos, los diversos grupos armados, hablando de justicia, hablando de revolución o hablando de derecho, en fin, o de que allí tendrían una vida llena de satisfacciones y que iban a ser compensados. Pues digamos que sobre todo esas víctimas, los padres, los hermanos que se vieron despojados de esa presencia, pues tengan justicia.
y que los tribunales no se conformen simplemente con escucharlos. A ellos no hay que escucharlos, a los victimarios hay que llevarlos ante los tribunales como manda la justicia internacional, el derecho internacional humanitario. No es que se presenten, no, hay que citarlos y si no asisten hay que llevarlos con la fuerza legítima de la ley y de la justicia para que respondan por no cualquier tipo de crímenes, sino por crímenes de lesa humanidad y por crímenes de guerra. El artículo 8 de la Corte Penal Internacional estipula claramente que el reclutamiento de menores de 15 años es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Ahora, doctor Darío Acevedo, nosotros escuchamos y probablemente muchos colombianos puedan estar en el equívoco de que el Centro de Memoria Histórica tiene alguna relación directa con la Comisión de la Verdad. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay material de Comisión de la Verdad que llegue a memoria histórica o simplemente son dos asuntos totalmente distintos? Yo creo que vamos por caminos diferentes, no opuestos necesariamente, por supuesto que no. Nosotros hacemos un trabajo interno con un grupo de profesionales, se está haciendo desde años atrás, cuando estaba en la dirección el historiador Gonzalo Sánchez. Nosotros hemos actualizado esas cifras bajo la dirección de un experto, Jorge Lozano, que tiene a su vez un equipo que le ayuda. Trabajamos sobre más o menos 615 bases de datos, fuentes estadísticas de prensa, sentencias judiciales, etcétera, revistas, periódicos, informes de víctimas. Se analiza todo, se compara, se confronta para finalmente llegar a un resultado, es que es el que se debe tener en cuenta. Ahora, nosotros no establecemos ahí, no es nuestra función, la responsabilidad personal de quienes cometieron esos delitos. Si mucho hacemos el señalamiento grupal, es decir, qué tipo de guerrilla, qué tipo de frente paramilitar o qué tipo de grupo ilegal o que llaman ahora grupo armado organizado son los responsables de este delito atroz. Entonces, con respecto a la pregunta, pues nosotros con la Comisión de la Verdad tenemos contactos en algunos eventos, en algunas actividades puntuales, pero no en la elaboración ni en la consulta de estos datos. Pues sí, esto hay que hacerlo porque es de mucha responsabilidad, esto es de ley. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que estamos diciendo y tenemos que demostrar, en caso de que nos sea requerido, dónde consultamos estas cifras. Es una función interna que nosotros compartimos con los medios, compartimos con las víctimas, están a la luz pública, a la luz de la sociedad, por eso están, y yo los invito a consultar en la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica, un micrositio que se refiere a estas estadísticas, el micrositio del Observatorio de la Memoria y del Conflicto. Doctor Acevedo, yo quisiera preguntarle otra preocupación que creo que tienen muchos de nuestros oyentes y en lo personal la tengo yo. El proceso de paz abre nuevas instituciones, digámoslo así, abre la Comisión de la Verdad, abre la JEP, y cada una de ellas está haciendo, digamos, un recuento, una debida investigación, en el caso de la Comisión un informe, y yo sé que el Centro de Memoria Histórica, por su lado, también hace sus labores investigativas de recolección y almacenamiento pues, de todos estos datos que son pues, terroríficos, son las secuelas de una terrible guerra que aún continúa, que nunca paró en mi opinión. Pero mi pregunta es, los datos tienen que ser objetivos, los datos ojalá deben ser unos, deben ser apegados a lo que realmente sucedió, tienen que en cierta forma deben ser sistemáticos y a mí me preocupa que ahora con la Comisión de la Verdad y con la JEP y con algunos intereses, digamos, políticos de muchos, todas estas cifras, como hemos visto recientemente, se manipulen, se inflen, se desinflen de acuerdo a intereses políticos individuales o de cierto sector del espectro ideológico.
¿Qué está haciendo el Centro de Memoria Histórica? ¿Qué podemos hacer los colombianos? ¿Tendremos garantías de que los datos sean verdaderamente los datos? Porque estos datos inevitablemente reescribirán o escribirán la historia futuro para las generaciones que están por venir. Bueno, yo creo en principio que la sociedad, la opinión pública, los medios deben realizar una labor crítica frente a todo tipo de estadísticas, no asumirlas de buenas a primeras. Hay que ver cada fuente en qué se basa para establecer unas cifras determinadas. Por eso yo lo estoy diciendo, nosotros consultamos más de 615 fuentes documentales y muchas otras fuentes, digamos, que trabajan en el mismo sentido. Entonces, ahí estamos abiertos y nosotros, como le digo, pues, ¿qué podemos hacer? Establecer, es lo que hacemos. Una cosa muy importante es que cuando hablamos de cada cifra, de cada unidad, sea individual o colectiva el hecho, nosotros establecemos las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde sucedió una masacre, una toma de un pueblo, un secuestro masivo, un secuestro individual, un falso positivo, una violencia sexual contra unas mujeres, contra unos niños. Todo eso lo confirmamos a través de estas fuentes que consultamos y las ofrecemos en nuestros informes. Nosotros no salimos a discutir que seamos los que tengamos la verdad, eso queda ahí, a la vista del público, a la vista de las autoridades. Si las autoridades nos piden información, nosotros se las proporcionamos y les aseguramos que esas informaciones han sido recogidas técnicamente, con mucha rigurosidad y con mucho profesionalismo por parte de los funcionarios que trabajan con nosotros. Y doctor Darío Acevedo, hay un tema del que queremos saber cómo van las cosas. ¿Cómo avanzan las obras del nuevo Museo de Memoria Histórica? Bueno, eso es una cosa bien interesante. Precisamente esta semana se cumple un año de trabajos en los que el museo o los constructores, Obrascón Huarte, una firma española, hizo todas las excavaciones, las cimentaciones, y en estos momentos ya se están levantando las estructuras, los muros de la edificación que esperamos tener concluida a mediados del año entrante. Ahora, las expectativas de las víctimas, donde quiera que hemos ido con nuestros equipos a territorio, es muy grande. Hay satisfacción, hay esperanza de que esta nueva institución que se va a crear y que además va a albergar el archivo de las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, pues represente una oportunidad de reflexionar, de repensar las cosas, de saber cómo fue que ocurrieron, de mirar fotos, objetos, diversos elementos construidos por las víctimas, de entender sobre todo las generaciones actuales y las futuras, que entiendan o que sepan qué fue lo que ocurrió, en qué consistió la masacre de Bojayá o el asesinato de los diputados del Valle o alguna arbitrariedad por parte del Estado. Todo eso va a figurar en el Museo de la Memoria de las Víctimas y Archivo de los Derechos Humanos, que es como pretendemos llamar a esa nueva institución, con un mensaje obviamente de no venganza, con un mensaje que no incite al odio, porque nosotros creemos, a pesar de las falencias que pueda tener la justicia, creemos que la salvación de una sociedad es la aplicación rigurosa de las leyes y de la justicia, que no haya nunca más ni movimientos insurgentes que pretendan acabar o reemplazar nuestra democracia, y que no haya nunca más grupos armados irregulares que pretendan defenderla de manera ilegal. En eso hay que ser claros y categóricos, y el museo va a ser fiel a ese mensaje, que además debe conducir a una reconciliación verdadera, auténtica, que suponga pues una cierta dosis de justicia con quienes hicieron sufrir tanto a los colombianos.
Pues doctor Darío Acevedo, es un hecho el centro, el Museo de Memoria Histórica que pues, bajo su dirección se ha venido erigiendo y tendrá una obra del país para poder apreciar desde una manera objetiva lo que ha pasado en tantos años de barbarie y de crimen por parte de las estructuras terroristas en nuestro país. Le deseamos un feliz día y como siempre le agradecemos habernos atendido unos minutos aquí en la hora de la verdad. A usted muchas gracias por el espacio para comunicarme con las víctimas del conflicto, con toda la opinión pública y con toda la audiencia de ustedes. Muchísimas gracias. Un feliz día. Era el doctor Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, con el que hablamos del reclutamiento de menores por parte de los terroristas de las FARC, pero también hemos mencionado a los otros actores que están allí, que hoy se llaman Gaor o Gaos,